Existe un fenómeno psicológico que Carl Jung documentó obsesivamente durante décadas en su consulta de Zúrich, un patrón tan perturbador que muchos de sus pacientes más lúcidos lo confesaban apenas en susurros. La sensación de soledad más devastadora que experimentaban no ocurría en el aislamiento de sus habitaciones vacías, sino precisamente en medio de las cenas de Navidad, rodeados de familiares. Durante las confraternizaciones corporativas de fin de año, brindando con colegas, o en las fiestas de Año Nuevo celebrando entre docenas de rostros conocidos. Jung observó que estas personas no describían una tristeza vaga o melancolía pasajera, sino un vacío existencial agudo que se amplificaba proporcionalmente al número de personas presentes, como si la multitud festiva funcionara como un espejo psicológico que reflejaba con precisión quirúrgica la fractura entre lo que mostraban al mundo y lo que realmente habitaba en el núcleo de su ser. Los datos clínicos que Jung compiló revelaban algo inquietante. Pacientes que manejaban perfectamente la soledad física durante 11 meses del año colapsaban psicológicamente en diciembre, no por estar solos, sino por estar acompañados de manera incorrecta. Reportaban experimentar una sensación de estar observando la celebración desde detrás de un vidrio invisible, participando mecánicamente en conversaciones que no les importaban, riendo de chistes que no encontraban graciosos, abrazando personas hacia quienes no sentían conexión genuina, mientras algo dentro de ellos gritaba en un lenguaje que nadie más en la habitación parecía comprender. Jung identificó este patrón como una manifestación crítica de algo que la psicología tradicional no había logrado nombrar correctamente. No se trataba de depresión estacional ni de simple introversión social, sino de una crisis existencial activada por el contraste brutal entre la máscara social que las festividades exigen usar y la necesidad desesperada del self verdadero de ser reconocido. Las investigaciones de Jung sugerían que diciembre funciona como un catalizador psicológico que fuerza a la conciencia a confrontar una verdad incómoda sobre la arquitectura de nuestras relaciones y la autenticidad de nuestras conexiones humanas. Lo que Jung descubrió examinando los patrones de sus pacientes durante las temporadas navideñas reveló una contradicción psicológica fundamental. Mientras la cultura colectiva programa diciembre como el período de mayor conexión humana del año, los registros clínicos mostraban un aumento significativo en crisis de ansiedad, episodios depresivos y sentimientos de alienación existencial precisamente durante estas semanas de celebraciones obligatorias. Jung documentó que sus pacientes más afectados no eran personas socialmente aisladas o con historiales de trastornos severos, sino individuos funcionales con familias aparentemente unidas, círculos sociales activos y vidas profesionales exitosas, personas que en la superficie parecían tener exactamente lo que la narrativa cultural prescribe como ingredientes para la felicidad en las fiestas. Sin embargo, estos mismos individuos describían las cenas navideñas como experiencias disociativas, donde se sentían como actores representando un papel en una obra cuyo guión no habían elegido, participando en rituales cuyo significado no resonaba con su experiencia interior genuina. Jung observó que el malestar se intensificaba proporcionalmente a la expectativa social de demostrar alegría. Cuanto más insistía el entorno en que deberían sentirse felices, conectados y agradecidos, más aguda se volvía la percepción de estar fundamentalmente desconectados de todos los presentes. Las entrevistas clínicas revelaban un lenguaje consistente entre pacientes que nunca se habían conocido. Hablaban de sentirse transparentes en medio de la multitud, de experimentar conversaciones como intercambios automáticos sin sustancia real, de abrazar cuerpos sintiendo que no tocaban realmente a la persona dentro de ese cuerpo, de escuchar risas y sentir que el sonido provenía de un universo paralelo al que no tenían acceso. Jung comenzó a sospechar que este fenómeno no era una patología individual, sino una respuesta psicológica saludable a una situación insalubre. La imposición cultural de
conexión superficial disfrazada de intimidad profunda. Los datos sugerían que estas personas no estaban experimentando una falla en su capacidad de conexión, sino que su psique estaba registrando con precisión la ausencia de conexión auténtica escondida detrás de la performance festiva. Jung notó algo particularmente revelador. Los pacientes que reportaban mayor soledad en las fiestas eran frecuentemente aquellos con mayor capacidad de introspección y honestidad psicológica, como si la conciencia despierta funcionara como un detector de autenticidad que no podía ser engañado por los rituales sociales de diciembre. Esto sugería una dinámica perturbadora. Las festividades de fin de año no estaban revelando una carencia en estas personas, sino exponiendo una carencia en la calidad de sus relaciones que el resto del año permanecía oculta bajo la rutina y la distracción. Jung comenzó a considerar que la soledad en medio de las celebraciones navideñas era un síntoma psicológico de algo más profundo, una señal del inconsciente indicando una desconexión crónica entre la vida social que habitamos y la vida interior que realmente somos. Carl Jung enfrentó este fenómeno de manera personal mucho antes de estudiarlo clínicamente. Durante su ruptura con Freud entre 1912 y 1913, Jung experimentó un período de aislamiento profesional devastador, precisamente durante las festividades de fin de año, cuando la comunidad psicoanalítica de Viena lo había efectivamente excomulgado por sus desacuerdos teóricos. En las Navidades de 1913, Jung se encontró asistiendo a una cena familiar en Zúrich, rodeado de parientes y conocidos, pero experimentando una sensación de alienación tan intensa que décadas después la describió en sus memorias como uno de los momentos de mayor soledad de su vida. No estaba físicamente solo. Su esposa Emma y sus hijos estaban presentes. Los rituales navideños suizos se desarrollaban a su alrededor con normalidad, pero Jung reportó sentirse como si observara la escena desde una dimensión psicológica completamente separada, incapaz de participar genuinamente en la alegría colectiva porque su mundo interior estaba atravesando una transformación que nadie en esa habitación podía comprender. Esta experiencia personal lo sensibilizó a un patrón que comenzó a identificar repetidamente en su práctica clínica. Pacientes que llegaban a su consultorio en enero describiendo crisis existenciales detonadas no por el aislamiento navideño, sino por la participación en celebraciones que los dejaban sintiéndose más vacíos que antes. Jung desarrolló un protocolo de entrevistas específico para estos casos, preguntando no solo sobre los síntomas de soledad, sino sobre la arquitectura específica de las interacciones durante las fiestas, con quién hablaron, sobre qué temas, qué nivel de autenticidad sintieron en esos intercambios, qué partes de sí mismos tuvieron que suprimir para mantener la armonía festiva. Las respuestas revelaron un patrón consistente. Estas personas habían participado en horas de conversaciones sin decir nada verdaderamente importante para ellas. Habían escuchado historias de otros sin sentir curiosidad genuina. Habían compartido espacio físico sin experimentar proximidad emocional real. Jung comenzó a teorizar que lo que estaban experimentando no era una falla en su sociabilidad, sino una señal de que su proceso de individuación, el desarrollo del self auténtico, había avanzado lo suficiente como para que ya no pudieran participar inconscientemente en intercambios sociales superficiales sin experimentar disonancia psicológica. Específicamente, Jung conectó este fenómeno con su concepto de la persona, la máscara social que desarrollamos para navegar el mundo externo. Durante las festividades de fin de año, argumentaba Jung, la cultura exige una versión particularmente elaborada y artificial de la persona. Debemos proyectar alegría, gratitud, conexión y celebración, independientemente de nuestro estado interior real. Para individuos en proceso de individuación avanzado, esta exigencia crea una fractura insostenible entre la máscara que deben usar y el self que realmente habita en ellos. Jung vio en esto no una patología a corregir, sino una etapa necesaria del desarrollo psicológico, la conciencia que ha despertado a su propia autenticidad.
ya no puede participar en la inautenticidad colectiva sin experimentar dolor existencial. Las herramientas que Jung desarrolló para abordar este fenómeno no buscaban ayudar a los pacientes a adaptarse mejor a las celebraciones superficiales, sino ayudarles a comprender que su soledad en medio de la multitud era una señal de salud psicológica, no de enfermedad. Jung documentó un caso particularmente revelador en sus archivos clínicos de 1923. Una mujer de 47 años, profesora universitaria de literatura, que llegó a su consulta en la segunda semana de enero reportando lo que ella misma describió como una crisis existencial detonada durante la cena de Nochebuena con su familia extendida. La paciente explicó que había pasado 3 horas sentada en una mesa con 18 personas, su esposo, sus 3 hijos adultos, hermanos, cuñados, sobrinos, todos compartiendo comida y conversación en lo que externamente parecía una celebración armoniosa y cálida, pero que ella había experimentado como una de las noches más solitarias y alienantes de su vida. Jung le pidió que reconstruyera con precisión las interacciones. Había participado en conversaciones sobre el clima, sobre recetas de cocina, sobre planes de vacaciones, sobre anécdotas familiares que se repetían cada año con las mismas risas mecánicas, pero en ningún momento durante esas 3 horas alguien había preguntado cómo estaba ella, realmente qué la preocupaba, qué la emocionaba, qué estaba pensando sobre su vida. Más revelador aún, ella misma tampoco había hecho esas preguntas a nadie más en la mesa. La cena completa había transcurrido en un nivel de intercambio tan superficial que podría haber sido realizada por actores que acababan de conocerse, no por una familia con décadas de historia compartida. Jung identificó en este relato lo que llamó el fenómeno de la conexión fantasma, la ilusión de intimidad creada por la proximidad física, la historia compartida y los rituales familiares, pero que no contenía ningún intercambio genuino del mundo interior de los participantes. La paciente describió un momento específico durante el postre, cuando miró alrededor de la mesa y experimentó una revelación perturbadora. Se dio cuenta de que no conocía realmente a ninguna de esas personas, ni siquiera después de décadas de convivencia. Conocía sus rutinas, sus opiniones sobre política y religión, sus preferencias gastronómicas, pero no tenía acceso a sus miedos profundos, sus anhelos existenciales, sus crisis de significado, las preguntas que los mantenían despiertos a las 3 de la mañana. Y más inquietante aún, ellos tampoco la conocían a ella en ese nivel. Habían construido una estructura de parentesco y familiaridad que funcionaba perfectamente para organizar celebraciones y mantener tradiciones, pero que no servía como vehículo para el reconocimiento mutuo de sus realidades interiores. Jung observó que esta paciente no estaba describiendo una familia disfuncional en el sentido tradicional. No había abuso ni conflicto evidente, sino algo más sutil y quizás más común, una red de relaciones que funcionaba en la superficie, pero que estaba vacía de sustancia psicológica real. Durante las sesiones subsecuentes, Jung exploró con la paciente un patrón que ella comenzó a reconocer. A lo largo del año, la rutina y las ocupaciones laborales mantenían estas relaciones en un nivel funcional donde la superficialidad no era tan evidente. Pero diciembre, con su concentración intensiva de tiempo familiar y su exigencia cultural de conexión emocional profunda, exponía brutalmente la ausencia de intimidad real. Las festividades actuaban como un diagnóstico involuntario, revelando que lo que la cultura llamaba familia unida o círculo social cercano, frecuentemente era apenas una colección de individuos que compartían espacio, pero no compartían sus mundos internos. Jung teorizó que la soledad que la paciente experimentó en esa cena no era una percepción distorsionada, sino una lectura precisa de la realidad. Estaba objetivamente sola en medio de 18 personas, porque ninguna de esas 18 personas estaba realmente presente en el sentido psicológico profundo del término. La presencia física, sin presencia psicológica,
genera una forma de soledad más aguda que el aislamiento completo, porque añade la dimensión de la imposibilidad. Estás rodeado de personas que teóricamente podrían conectar contigo, pero que de hecho no lo hacen, y la celebración obligatoria hace imposible escapar o nombrar esta ausencia sin romper el contrato social de la festividad. Jung identificó que detrás de este fenómeno operaba una dinámica del inconsciente colectivo particularmente poderosa, el arquetipo de la celebración comunal como ritual de pertenencia, tribal. A lo largo de la historia humana, los rituales festivos de fin de año en diversas culturas han funcionado como mecanismos de cohesión social, momentos donde la tribu se reúne para reafirmar lazos, para confirmar que cada individuo pertenece al grupo, para renovar el sentido de identidad colectiva. Jung observó que este arquetipo permanece activo en el inconsciente moderno, generando una expectativa psicológica profunda de que las celebraciones de diciembre deberían producir una experiencia de pertenencia y conexión genuina. Sin embargo, la estructura de la vida moderna ha vaciado estos rituales de su función original sin eliminar la expectativa arquetípica. En las sociedades tribales que Jung estudió, los rituales de fin de año involucraban días de preparación comunal, ceremonias que requerían participación activa y vulnerable de todos los miembros, intercambios de historias personales profundas, confesiones de conflictos y reconciliaciones genuinas, procesos que literalmente renovaban las relaciones del grupo. Las festividades modernas de diciembre, en contraste, frecuentemente se reducen a consumo compartido, entretenimiento pasivo y conversación superficial, una performance de conexión sin los elementos que históricamente creaban conexión real. El inconsciente colectivo, sin embargo, sigue esperando la experiencia arquetípica de pertenencia profunda, y cuando las celebraciones modernas no la entregan, se genera una disonancia psicológica que se manifiesta como soledad existencial. Jung documentó que sus pacientes frecuentemente no podían articular por qué las festividades los dejaban sintiéndose vacíos, porque la expectativa de conexión profunda operaba a un nivel inconsciente arquetípico, no a nivel de expectativas conscientes específicas. Simplemente sentían que algo fundamental estaba ausente, que habían participado en los rituales correctos, pero no habían recibido el alimento psicológico que esos rituales arquetípicamente prometen. Jung exploró además cómo el arquetipo de la máscara festiva se activa específicamente en diciembre. En las tradiciones carnavalescas y rituales de fin de año de muchas culturas, las máscaras servían una función psicológica, de permitir la expresión temporal de aspectos del self que normalmente debían permanecer ocultos, una liberación controlada de la sombra dentro de un contenedor ritual seguro. Las festividades modernas invierten esta dinámica. En lugar de permitir que emerja lo oculto, exigen que se oculte lo genuino. La máscara navideña moderna no es una herramienta de liberación temporal, sino de represión intensificada. Debemos esconder cualquier tristeza, conflicto, duda o complejidad emocional para mantener la atmósfera de alegría obligatoria. Jung observó que esta inversión genera una presión psicológica particular en individuos que están en proceso de individuación, porque la individuación requiere precisamente lo opuesto, la integración progresiva de todos los aspectos del self, incluyendo aquellos que la sociedad prefiere que permanezcamos ocultos. Durante diciembre, la cultura impone una regresión temporal. Debemos volver a la fragmentación entre persona socialmente aceptable y self genuino. Debemos fortalecer la máscara precisamente cuando el proceso de individuación nos está enseñando a desmontarla. Los pacientes de MCDC, Jung describían experimentar esta exigencia como una violencia psicológica sutil. Sentían que para participar en las celebraciones debían traicionar el trabajo de autoconocimiento que habían estado realizando el resto del año. Debían pretender que no habían visto lo que ya habían visto sobre sí mismos y sobre la superficialidad de muchas de sus relaciones.
Jung teorizó que la intensidad de la soledad navideña en estos individuos era proporcional a su progreso en el proceso de individuación. Cuanto más habían avanzado en conocer y aceptar su self completo, más dolorosa se volvía la exigencia de fragmentarse nuevamente en una persona festiva aceptable. No estaban retrocediendo psicológicamente, estaban siendo forzados a participar en un sistema social que requiere retroceso, y su soledad era la protesta del self contra esa regresión impuesta. Jung identificó el arquetipo específico operante en esta dinámica, el arquetipo del extranjero en la fiesta, una figura que aparece consistentemente en mitos, sueños y literatura a través de culturas y épocas. Este arquetipo representa la conciencia que ha despertado a un nivel de realidad que los demás participantes en la celebración no perciben, la figura que puede ver a través de la ilusión colectiva, mientras todos los demás permanecen contentos dentro de ella. En los cuentos de hadas europeos que Jung analizó, frecuentemente aparece un personaje que llega a una festividad magnífica, pero que percibe que todos los invitados están bajo un hechizo, participando en una celebración que en realidad es una ilusión o una trampa. Este personaje experimenta una soledad particular. Está rodeado de personas que parecen estar disfrutando genuinamente, pero él puede ver que la alegría es artificial, que están atrapados en un encantamiento que él ha logrado romper o nunca estuvo bajo su efecto. Jung observó que sus pacientes que reportaban soledad navideña frecuentemente tenían sueños con esta estructura arquetípica. Se veían a sí mismos en fiestas donde todos los demás invitados tenían máscaras o rostros borrosos, o donde ellos eran los únicos que podían ver que la celebración estaba ocurriendo en un edificio en ruinas, o que la comida era en realidad ceniza. Estos sueños no eran patológicos, sino diagnósticos. El inconsciente estaba representando simbólicamente la verdad psicológica de su situación, que habían desarrollado una capacidad de percepción que los separaba de la participación inconsciente en rituales sociales vacíos. Jung argumentaba que este arquetipo se activa particularmente cuando un individuo está atravesando lo que él llamaba la segunda mitad de la vida, el periodo después de los 40 años, cuando las preguntas de significado existencial se vuelven más urgentes que las preguntas de éxito social. En la primera mitad de la vida, los individuos generalmente pueden participar en celebraciones superficiales sin mayor conflicto, porque su energía psíquica está enfocada en establecer identidad social, carrera, familia, cumplir las expectativas colectivas. Pero en la segunda mitad de la vida, cuando estas estructuras externas ya están establecidas, la psique comienza a exigir algo más profundo, significado auténtico, conexión real, integración del self completo. Las festividades navideñas, con su énfasis en rituales heredados y alegría obligatoria, chocan directamente contra esta búsqueda de autenticidad. Jung documentó que muchos de sus pacientes mayores de 40 reportaban que las mismas celebraciones que habían disfrutado genuinamente en su juventud ahora les parecían insoportablemente huecas, no porque las celebraciones hubieran cambiado, sino porque ellos habían cambiado. Su conciencia había evolucionado a un punto donde ya no podían participar inconscientemente en la performance colectiva. El arquetipo del extranjero en la fiesta también revela una verdad sobre la naturaleza de la individuación. El proceso de convertirse en quien realmente eres inevitablemente te separa en algún grado de la participación inconsciente en la identidad colectiva. Jung no romantizaba esta separación. Reconocía que implica un tipo de soledad existencial real, pero argumentaba que era una soledad necesaria y más honesta que la falsa conexión de participar en rituales que ya no resuenan con tu verdad interior. Sus pacientes frecuentemente le preguntaban si esta soledad navideña significaba que algo estaba mal con ellos, y Jung respondía consistentemente que no, que lo que estaba mal era un sistema social que exige uniformidad emocional y que castiga con exclusión sutil a quienes ya no pueden fingir participación entusiasta en celebraciones que carecen de sustancia real.
el arquetipo estaba funcionando correctamente. Estaba señalando que habían superado una etapa de desarrollo y que necesitaban encontrar formas más auténticas de conexión y celebración, incluso si eso significaba pasar diciembre de manera completamente diferente a lo que la cultura prescribe. Jung observó que los individuos que lograban integrar este arquetipo conscientemente, que podían reconocer y aceptar su condición de extranjero en la fiesta sin juzgarse a sí mismos como defectuosos, frecuentemente experimentaban una liberación psicológica significativa. Dejaban de forzarse a sentir lo que no sentían, dejaban de culparse por su incapacidad de disfrutar lo que se supone deberían disfrutar, y comenzaban a buscar o crear formas de celebración que realmente resonaran con su self auténtico, incluso si esas formas eran completamente diferentes a las tradiciones familiares o sociales esperadas. Las investigaciones de Jung revelaron implicaciones perturbadoras sobre la arquitectura de las relaciones modernas. Si tantas personas experimentan soledad existencial precisamente cuando están rodeadas de sus círculos más cercanos durante las festividades, esto sugiere que hay un problema estructural en cómo construimos vínculos humanos en la sociedad contemporánea. Jung teorizó que la mayoría de las relaciones modernas operan en lo que él llamaba el nivel de la persona mutua, dos o más individuos que interactúan a través de sus máscaras sociales sin que sus selves verdaderos se toquen realmente. Estas relaciones pueden funcionar perfectamente para propósitos prácticos, coordinar horarios familiares, mantener armonía social, cumplir obligaciones, pero no proporcionan el tipo de reconocimiento psicológico profundo que el self genuino necesita para sentirse visto y conectado. Durante 11 meses del año, la estructura ocupada de la vida moderna permite que estas relaciones de persona mutua pasen desapercibidas como insuficientes, pero diciembre, con su concentración intensiva de tiempo cara a cara y su narrativa cultural de conexión profunda, expone brutalmente su vacío. Jung observó que sus pacientes frecuentemente se sentían culpables por su soledad navideña porque no podían identificar nada objetivamente malo en sus relaciones. Sus familiares no eran abusivos, sus amigos eran leales, sus colegas eran amables, pero faltaba algo esencial que no podían nombrar. Lo que faltaba, argumentaba Jung, era lo que él llamaba encuentro del self, momentos donde dos individuos bajan simultáneamente sus personas y permiten que sus realidades interiores genuinas se contacten directamente. Este tipo de encuentro requiere vulnerabilidad mutua, disposición a compartir no solo las partes socialmente aceptables de nosotros mismos, sino también nuestras dudas, nuestras contradicciones, nuestras partes oscuras, nuestra sombra. La cultura de las festividades navideñas, con su insistencia en alegría obligatoria y armonía superficial, activamente previene este tipo de encuentro genuino. Las conversaciones navideñas típicas están cuidadosamente calibradas para evitar cualquier tema que pueda generar incomodidad o conflicto. No hablamos de nuestras crisis existenciales, nuestros cuestionamientos sobre el sentido de nuestras vidas, nuestros arrepentimientos profundos, nuestras decepciones sobre cómo resultaron nuestras relaciones o carreras, nuestras dudas sobre las elecciones fundamentales que hemos hecho. Mantenemos todo en un registro de optimismo obligatorio y actualización superficial. Jung documentó que esta prohibición implícita de profundidad genera una experiencia paradójica. Cuanto más tiempo pasamos con personas en este registro superficial, más solos nos sentimos, porque cada intercambio trivial nos recuerda que no estamos siendo vistos realmente, ni estamos viendo realmente a la otra persona. Jung exploró además cómo esta dinámica se relaciona con lo que él llamaba la sombra colectiva de la familia. Cada sistema familiar desarrolla temas, conflictos y verdades que son tácitamente prohibidos de mencionar: el alcoholismo del tío, el matrimonio infeliz de los padres, el hijo que no cumplió las expectativas, la hija que eligió un camino de vida que la familia desaprueba, los resentimientos acumulados durante décadas, las traiciones nunca discutidas,
las preferencias obvias de los padres por ciertos hijos sobre otros. Estas verdades constituyen la sombra familiar y las festividades navideñas frecuentemente funcionan como un ritual de represión colectiva, donde todos acuerdan implícitamente no mencionar nada de lo que habita en esa sombra. Jung observó que los individuos más conscientes psicológicamente dentro de un sistema familiar frecuentemente experimentan las festividades como particularmente alienantes porque son los únicos que perciben conscientemente toda la realidad que está siendo sistemáticamente ignorada. Están sentados en una mesa donde todos fingen que ciertas cosas no existen, y su soledad surge de saber que están participando en una obra de ficción colectiva. Jung argumentaba que la verdadera conexión humana requiere la capacidad de estar presentes con toda la realidad de una situación, incluyendo sus aspectos incómodos, y que las celebraciones que exigen la exclusión de todo lo problemático o complejo son celebraciones de fantasía, no de conexión genuina. La implicación radical de esta perspectiva es que la soledad navideña podría ser una respuesta psicológica más saludable que la participación entusiasta inconsciente. Señala que un individuo ha desarrollado suficiente conciencia para reconocer cuando está en presencia de inautenticidad sistémica y que su self se rehúsa a pretender que la conexión superficial es conexión real. Jung identificó un mecanismo psicológico específico que explica por qué la soledad se intensifica en presencia de otros durante las festividades, lo que él llamaba la proyección invertida del self. En condiciones normales, cuando estamos genuinamente solos, podemos mantener una relación directa con nuestro propio self interior. Podemos escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones auténticas, existir sin la mediación de una persona social. Pero cuando estamos en contextos sociales que exigen performance constante de una identidad específica, como las celebraciones navideñas, debemos proyectar toda nuestra energía psíquica hacia afuera para mantener la máscara social apropiada, lo que crea una desconexión interna con nuestro self verdadero. Paradójicamente, esta desconexión interna se siente como soledad, aun cuando estamos físicamente rodeados de personas, porque hemos perdido contacto con la única presencia que realmente nos acompaña constantemente: nosotros mismos. Jung describía esto como estar solo de ti mismo mientras estás con otros, una forma de alienación particularmente dolorosa, porque no puede ser remediada simplemente añadiendo más compañía externa. Los pacientes de Jung reportaban fenómenos consistentes con esta teoría. Durante las festividades experimentaban una sensación de estar observándose a sí mismos desde afuera, de escucharse decir cosas que no pensaban realmente, de verse sonreír cuando no sentían alegría, de notar su propio cuerpo moviéndose y hablando como si fuera operado por control remoto. Esta experiencia disociativa no era patológica, sino una respuesta natural a la exigencia de mantener una persona tan divergente del estado interior real que requiere una separación consciente entre el actor y el rol. Jung también exploró cómo esta dinámica se complica por lo que llamaba la empatía proyectada falsa. En las reuniones navideñas, frecuentemente asumimos que conocemos el estado interior de las personas con quienes compartimos la celebración. Proyectamos sobre ellos la alegría y conexión que la situación socialmente exige, y esta proyección crea una ilusión de que estamos compartiendo una experiencia emocional, cuando en realidad cada persona puede estar experimentando su propia forma de alienación privada. Jung documentó casos fascinantes donde dos individuos en la misma familia, sentados en la misma mesa navideña, cada uno experimentando intensa soledad existencial, asumían que el otro estaba genuinamente feliz y conectado porque eso era lo que su persona proyectaba exitosamente. Ninguno revelaba su experiencia real por miedo a arruinar la celebración o ser juzgado como problemático. Entonces, ambos mantenían sus máscaras mientras se sentían completamente solos, sin darse cuenta de que el otro estaba experimentando exactamente lo mismo.
esta falta de transparencia mutua sobre la experiencia interior real perpetúa el sistema, porque todos mantienen la ilusión de estar disfrutando. Nadie se atreve a romper el consenso colectivo de que las festividades son maravillosas y el ciclo se repite año tras año. Jung argumentaba que este era un ejemplo perfecto de cómo el inconsciente colectivo puede mantener patrones disfuncionales, porque la expectativa arquetípica es que las celebraciones tribales producen conexión genuina. Todos participamos en fingir que esa conexión está ocurriendo, incluso cuando objetivamente no está, y nadie quiere ser el que señale que el emperador no tiene ropa. Jung observó además una dinámica que llamaba la ansiedad de autenticidad navideña. Algunos de sus pacientes reportaban que durante las festividades tenían impulsos casi irresistibles de decir algo completamente honesto, de interrumpir la conversación superficial con una confesión real sobre cómo se sentían realmente o qué estaban experimentando genuinamente, pero estos impulsos eran inmediatamente sofocados por el reconocimiento de que hacer eso sería socialmente catastrófico. La estructura de la celebración no tiene espacio para la irrupción de autenticidad no filtrada. Todos han acordado implícitamente mantener un nivel específico de superficialidad, y romper ese acuerdo sería visto como una forma de agresión social. Jung teorizaba que esta represión de impulsos de autenticidad genera una acumulación de tensión psicológica que se manifiesta como ansiedad generalizada durante las festividades y que contribuye a los colapsos emocionales que muchas personas experimentan en enero una vez que la temporada de performance obligatoria termina y pueden finalmente permitirse sentir lo que realmente sintieron durante todo diciembre. Las investigaciones de Jung sugerían que una proporción significativa de personas experimenta alguna versión de esta dinámica, pero la sociedad carece de lenguaje público para nombrarla. Hablar de sentirse solo en Navidad es visto como evidencia de que algo está mal contigo, no como evidencia de que algo está mal con el sistema social de celebraciones superficiales obligatorias. Esta falta de validación colectiva para la experiencia añade una capa adicional de soledad. No solo te sientes solo en medio de la celebración, sino que también te sientes solo en tu experiencia de sentirte solo, porque asumes que todos los demás están teniendo la experiencia de conexión genuina que se supone que las festividades proporcionan. Jung identificó que las instituciones religiosas, particularmente el cristianismo occidental, han jugado un papel complejo en perpetuar y encubrir esta dinámica de soledad festiva. La Navidad originalmente conmemora un evento teológico específico, el nacimiento de Cristo, pero Jung observó que la narrativa cristiana alrededor de este evento contiene elementos que paradójicamente validan la experiencia de soledad existencial mientras simultáneamente la proscriben como inaceptable. La historia de la Natividad presenta a una familia que experimenta aislamiento radical en el momento del nacimiento divino. María y José son rechazados por todos los albergues, terminan en un establo rodeados de animales, completamente solos en el momento más vulnerable y sagrado. Los primeros visitantes no son las autoridades religiosas o la familia extendida, sino pastores marginales y eventualmente magos extranjeros. Jung señalaba que esta narrativa, arquetípicamente, reconoce que los momentos de mayor significado espiritual frecuentemente ocurren en aislamiento, lejos de las estructuras sociales establecidas, y que el reconocimiento genuino de lo sagrado viene de aquellos que están fuera del sistema, no dentro de él. Sin embargo, la institución religiosa ha invertido este mensaje original. Ha transformado la Navidad en una celebración de familia idealizada, comunidad obligatoria y alegría colectiva impuesta, precisamente lo opuesto de la soledad radical en la que ocurrió el evento que supuestamente están conmemorando. Jung argumentaba que esta inversión sirve a propósitos de control social, al hacer que la participación entusiasta en celebraciones familiares sea un marcador de virtud cristiana. La Iglesia refuerza estructuras de conformidad social,
y hace que cualquier experiencia de alienación durante las festividades sea interpretada como falla espiritual personal en lugar de respuesta legítima a inautenticidad sistémica. Jung documentó cómo muchos de sus pacientes que provenían de contextos cristianos experimentaban culpa religiosa adicional sobre su soledad navideña, sintiendo que su incapacidad de sentir la alegría prescrita era evidencia de falta de fe o gracia insuficiente. La doctrina del gozo como obligación espiritual, particularmente intensa en tradiciones protestantes, crea una presión psicológica doble. No solo debes parecer feliz para cumplir expectativas sociales, sino que debes realmente sentir felicidad, porque sentir lo contrario es interpretado como rechazo de las bendiciones divinas. Jung observó que esta teologización de la alegría obligatoria es particularmente cruel porque convierte el dolor psicológico legítimo en pecado espiritual. Jung también exploró cómo la narrativa religiosa de la Navidad como celebración de amor divino encarnado crea expectativas imposibles sobre lo que las reuniones familiares deberían producir. Si Navidad representa el momento cuando lo divino se hace tangible en forma humana, entonces las celebraciones navideñas llevan una carga simbólica implícita de ser momentos cuando el amor abstracto debería manifestarse concretamente en conexiones humanas profundas. Cuando esto no ocurre, cuando las celebraciones son tan superficiales y vacías como cualquier otra reunión social del año, se genera una desilusión específicamente espiritual que amplifica la soledad existencial. Jung documentó pacientes que describían sus cenas navideñas como experiencias de ausencia divina, no en un sentido teológico abstracto, sino en el sentido concreto de que esperaban que estas reuniones con personas que supuestamente los amaban produjeran alguna experiencia de trascendencia o significado profundo, y en cambio experimentaban banalidad y superficialidad agudas. La religión había prometido implícitamente que las festividades serían portales a algo sagrado, y cuando solo entregaban más de lo mismo mundano, la decepción era proporcionalmente intensa. Jung argumentaba que las instituciones religiosas tienen un interés en mantener esta estructura porque las celebraciones navideñas superficiales pero obligatorias sirven múltiples funciones de control. Mantienen a las familias como unidades de conformidad social, generan culpa que puede ser explotada para reforzar autoridad clerical y evitan el tipo de cuestionamiento existencial profundo que las experiencias genuinas de aislamiento y búsqueda solitaria de significado inevitablemente producen. Un individuo que reconoce honestamente su soledad existencial y la explora profundamente es mucho más peligroso para estructuras de autoridad religiosa que un individuo que participa obedientemente en rituales festivos superficiales año tras año. Jung observó que muchas de las personas más espiritualmente profundas que conoció habían pasado por periodos de aislamiento radical de sus comunidades religiosas, precisamente porque su búsqueda de significado genuino los había llevado más allá de los rituales vacíos que esas comunidades ofrecían. La conclusión radical de las investigaciones de Jung es que la soledad que experimentas en medio de las celebraciones navideñas no es un problema que necesites resolver, es información que necesitas escuchar. Tu psique está funcionando correctamente cuando registra la ausencia de conexión auténtica, cuando se rehúsa a aceptar performance social como sustituto de intimidad real, cuando experimenta dolor en presencia de inautenticidad sistémica. La pregunta no es cómo puedes forzarte a sentirte menos solo durante las festividades. La pregunta es qué está revelándote esa soledad sobre la calidad de tus relaciones y la arquitectura de tu vida social. Jung argumentaba que la soledad navideña es frecuentemente el primer síntoma consciente de que has superado una etapa de desarrollo psicológico, que tu self ha evolucionado a un punto donde ya no puede participar inconscientemente en intercambios superficiales y que necesitas comenzar a construir formas diferentes de conexión que honren tu necesidad creciente de autenticidad. Esto no significa necesariamente abandonar a tu familia o círculo social, pero sí
Significa dejar de pretender que las celebraciones superficiales son suficientes, dejar de culparte por no sentir lo que se supone deberías sentir, y comenzar a buscar o crear espacios donde el encuentro genuino del self sea posible. Jung observó que los individuos que logran integrar esta revelación frecuentemente atraviesan un periodo de duelo por la pérdida de la ilusión de conexión que creían tener. Pero este duelo es necesario para construir relaciones más honestas. Algunos de sus pacientes decidieron transformar radicalmente cómo participaban en las festividades, estableciendo límites sobre cuánto tiempo pasarían en celebraciones que no les nutrían, creando rituales alternativos con individuos específicos donde la profundidad era posible, o incluso eligiendo pasar diciembre en soledad intencional en lugar de soledad enmascarada por multitudes. Jung no prescribía una solución universal, reconocía que cada individuo necesita encontrar su propia respuesta, basada en su configuración psicológica específica y sus circunstancias reales, pero insistía en que la respuesta debía comenzar con honestidad radical sobre lo que realmente estás experimentando. El trabajo psicológico no es hacer que te sientas cómodo en situaciones que tu self percibe correctamente como insatisfactorias, es desarrollar el coraje para reorganizar tu vida de manera que honre lo que tu self realmente necesita. Jung concluía que la soledad navideña es potencialmente uno de los regalos psicológicos más valiosos que puedes recibir, porque te fuerza a confrontar verdades sobre tus relaciones que podrías evitar indefinidamente de otra manera, y porque el dolor que genera puede convertirse en el catalizador para transformaciones profundas en cómo construyes conexión humana. La revelación última es que la soledad genuina, la capacidad de estar presente contigo mismo sin necesidad de validación externa constante, es paradójicamente el fundamento necesario para conexión auténtica con otros. Solo cuando puedes tolerar estar solo contigo mismo, sin distracción, cuando has integrado tu sombra y puedes encontrarte con tu self completo, puedes realmente encontrarte con otro ser humano en toda su complejidad, sin necesidad de que usen máscaras mutuamente tranquilizadoras. Las festividades navideñas te están mostrando que has llegado a un umbral. Puedes continuar participando en la ilusión colectiva de conexión superficial, o puedes usar este dolor como portal hacia algo más real, más difícil y profundamente más satisfactorio. La elección es tuya, pero tu soledad ya ha hablado, ya te ha dicho que tu psique está lista para algo más auténtico que lo que las celebraciones obligatorias pueden ofrecer.